Reciban un cordial saludo. En esta ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar a Ernesto Gómez Berjón en temas relacionados a desempeño financiero en el sector franquicias. Quiero compartirla con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Ernesto Gómez Berjón, coordinador de programas de capacitación del sector franquicias. ¿Cómo estás, Ernesto? José Luis, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Y pues bueno, vamos a platicar un poco y que nos compartas un poco de tu experiencia. La primera pregunta sería, ¿qué tan confiables son las corridas financieras que presentan las franquicias y qué tan deseables? Pues mira, son muchas aristas para considerar, en tanto si son deseables o confiables, ¿no? Yo creo que en primer lugar tendríamos que ver caso por caso la seriedad y la trayectoria que tiene la marca que nos está presentando la proyección. Hay que recordar que esta proforma, que es un estándar de la unidad promedio, pues debe de plasmar tanto el comportamiento que tienen las unidades que ya tienen una trayectoria con la marca, tanto propias como franquiciadas. De hecho, idealmente debería ser solamente de las franquiciadas, pero las empresas franquiciantes suman también el comportamiento de las unidades propias. ¿Por qué debería ser idealmente solamente de las franquiciadas? Porque estas pagan regalías, estas se operan por diferentes franquiciatarios y no necesariamente tienen la misma capacidad de administrarlas que las que tienen las corporativas cuando pues hay todo un comisariato y hay todo un sistema de soporte detrás. Pero bueno, tomando en cuenta que el mercado así lo ha dictado todo este tiempo, traes comportamientos positivos de unidades que son rentables y que ya tienen cierto tiempo y cierta estabilidad y posicionamiento en el punto de venta donde están operando. Tienes también las unidades que están pues en pérdida o con un punto de equilibrio o que incluso han cerrado, y esto en esta suma de ambos escenarios es lo que te da la unidad promedio, hablando idealmente. Obviamente hay franquicias a las que les va muy bien y esto es una proyección que se presenta muy optimista, que es muy rentable, que tienes retornos muy rápidos, que tienes aparte tasas de rentabilidad muy altas, y hay otras que lo presentan pues simplemente con promedios que tratan de llegar a 18 o 24 meses de retorno de inversión para estar dentro de los estándares de mercado de su sector además, porque hay que recordar que las franquicias pues son un sector de sectores, hay salud y belleza, alimentos, que es lo que más domina el mercado, educación, etcétera. Dentro de su sector, pues presentar por lo menos los estándares para ser competitivos. Y teniendo eso como premisa, pues cuando me preguntas si es deseable o no, yo te diría, depende del país. Hay países en los que es ilegal incluso presentar este tipo de información, porque se puede considerar como que estás prometiendo que vas a vender por lo menos eso. Y si no lo vendes, entonces tienes la posibilidad de demandar al franquiciante porque no está cumpliendo con lo que te prometió. Entonces yo te diría, es deseable para el inversionista, pero que sea una proyección que esté basada en cosas reales y no nada más por tratar de justificar el ser competitivos en el mercado con lo que en tu sector se desarrolla, ¿no? De acuerdo. Y poniéndonos del lado del franquiciatario, ¿qué recomendaciones crees necesarias darles precisamente a la gente que quiere invertir frente a otras opciones como un negocio propio, probablemente una inversión en bolsa? Claro, hay varias diferencias entre una franquicia, un negocio propio y las inversiones de mercado. La primera es, pues, ¿qué tanto control vas a tener sobre una inversión, por ejemplo, en acciones o en bolsa? Realmente, ¿qué tanto puedes decir sobre el entorno internacional en el que se toman decisiones sobre una empresa, no sé, de telecomunicaciones, por ejemplo? A lo mejor puede ser estudios, puede ser análisis, pero realmente más allá de eso no tienes un control. En un negocio propio o en una franquicia tienes mucho más control sobre tu inversión. Puedes ir a abrir el negocio, puedes ir a cerrar el negocio, puedes decidir si estás comprando la cantidad suficiente de inventario para vender o para producir, puedes innovar incluso, y de la misma manera pues el riesgo es inversamente proporcional, ¿no? En una inversión en bolsa a lo mejor estás protegido por la infraestructura de una empresa, y acá pues, si solamente tienes un punto de venta, tienes el 100% de probabilidad de que te vaya bien o el 100% de que te vaya mal, ¿no? Yo ¿qué sugiero en esos casos? Depende del perfil del inversionista. Va a ser alguien que va a estar activo en el negocio, va a ser alguien que está dispuesto, en el caso por ejemplo de invertir en una franquicia, a seguir las reglas del franquiciante, a realmente estar pagando las regalías, estar apegado a los manuales, estar apegado a contrato, o es alguien que va a ser muy innovador y que quiere él estar metiendo nuevos productos, nuevas innovaciones, pues probablemente no le convenga una franquicia, le convenga un negocio propio. Si no es ninguno de los dos casos, pues busca otro tipo de inversión, ¿no? Invertir en commodities, a lo mejor comprar oro y plata o algún tipo de metales, o salir a bolsa con un asesor experto que también te pueda llevar de la mano. Pero depende mucho, no es tanto en sí la inversión, sino es mucho el perfil de la persona que va a estar detrás del negocio, porque es el que hace que funcione o que deje de funcionar. Hay que recordar que las franquicias no son un cajero automático,
Hoy estamos justamente en todos los programas de capacitación que damos al sector, tanto a franquiciantes como a inversionistas o franquiciatarios, transmitiendo esta cultura de que las franquicias no son un cajero automático, se tienen que trabajar igualmente. La gran mayoría están hechos para un autoempleo, no para ser un inversionista pasivo en la operación del negocio, y eso ha hecho que pues cada vez más las empresas franquiciantes hagan una mejor y mayor selección de quien busca invertir en sus marcas, en sus franquicias. Entonces te diría, antes que la cantidad de lana, antes que los retornos, hay que ver el perfil de quien está buscando invertir. De acuerdo. Y ahora hablando, ahorita hablamos de alguien que cuenta con un patrimonio. Como tú bien mencionas, pues hay gente que tiene mucha idea de que una franquicia es un cajero automático y por lo mismo se avienta a pedir créditos y endeudarse por conseguir un modelo de negocio que probablemente no le vaya a dar. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que está justo intentando conseguir esa inversión para precisamente ponerlo en una franquicia? Bueno, primero analizar muy bien si ya te definiste que definitivo vas para la franquicia, ya descartaste invertir en algo inmobiliario, en algo de commodities o en un negocio propio y quieres seguir pues la trayectoria que tiene una marca y un know-how y un soporte técnico que te va a dar una franquicia. Habría que analizar muy bien en qué sector te quieres desarrollar. Si eres a lo mejor una persona que ha estado mucho tiempo en temas de negocios, pues probablemente te convenga invertir en una franquicia que tenga que ver con servicios. Pueden ser servicios contables, servicios legales, servicios profesionales. Si eres una persona que ha estado en algo de alimentos, que ojo, hay franquicias que buscan perfiles que nunca hayan estado en su sector y hay otras que buscan que ya tengas como inversionista experiencia. Eso hay que analizarlo también desde un paso previo. En el caso que yo haya estado, por ejemplo, toda mi vida en la industria restaurantera, me retiro y quiero poner una franquicia de alimentos y bebidas, y esta franquicia me permite yo haber tenido esa trayectoria previa como perfil para aceptarme como inversionista, pues habría que ver si también quiero yo chambearle o no quiero chambearle, y si el modelo de franquicia me permite ser un operador o no me permite ser un operador, porque hay ambos escenarios, ¿no? Eso como primer paso. Segundo, ver que tengas por lo menos 1.5 veces la inversión requerida. ¿Qué significa? Que si son 100,000 pesos, por lo menos tengas 150,000 pesos en liquidez inmediata. ¿Por qué razón? Porque justo hablando antes de lo que platicábamos de las proyecciones financieras que te presentan como el promedio de la unidad de la marca, hay una cosa que muchas veces no contemplan, que es el llegar a punto de equilibrio. Llegar a punto de equilibrio se refiere a todos los meses o todo el tiempo que tiene que transcurrir desde que abres operación, bueno, de hecho desde que estás en preparativos de apertura de la unidad franquiciada, hasta que los ingresos que genera son suficientes para que se mantengan todos los gastos y ya no tengas tú que poner de tu cartera. En ese momento se considera que estás en punto de equilibrio. En un estudio que hicimos con 280 marcas en 2014, encontramos de todos los sectores de franquicias, encontramos que aproximadamente el promedio son entre 8 y 9 meses para llegar a punto de equilibrio, ni siquiera para retorno de inversión. Entonces, cuando esto no te lo transmite bien la marca, pues tú llegas creyendo que al día siguiente vas a empezar a ganar lana y a ser rentable y a recuperar tu inversión. Y no es cierto, hay un periodo muy sensible de 8 o 9 meses hablando en promedios, habrá que ver igualmente caso por caso, en los que pues, tienes que estar aportando un capital de trabajo adicional que no necesariamente estaba considerado en la inversión inicial y que se considera adicional y es parte de la inversión. Un capital de trabajo, aunque no lo veas en fierros, aunque no lo veas tangible, es parte de la inversión. Y a veces por ser competitivas, no digo que todas las marcas, pero hay muchas que quitan el capital de trabajo para que tu inversión parezca menor. Si son, por decirte, 50,000 pesos de capital de trabajo, pues te van a decir que son 200,000 pesos de inversión sin considerar el capital de trabajo. Y hay que checar, igual hay que revisar muy bien en la publicidad que hacen de venta de franquicias. A veces ponen una nota al pie del folder o del brochure corporativo de la franquicia muy pequeña en la que dice no se considera capital de trabajo. Entonces hay que preguntar cuánto es el promedio para tú tener considerado. Por eso se recomienda tener más o menos 1.5 veces más sobre el total de la inversión, ¿no? Es decir, 1.5 veces la inversión total. En ese sentido, una vez si lo tienes, si ya viste que tienes el perfil, es acercarte al franquiciante, el tercer paso, a llenar toda la circular oferta de franquicia, todo el proceso de admisión que hay que llevar, que igualmente está marcado por la ley, pero que muchas veces los franquiciantes se saltan cosas por querer venderte rápido, por querer otorgarte rápido la franquicia. En general recordemos que quien nos atiende es un cuate que está comercializando la franquicia y que vive de una comisión y que muchas veces, no digo que en todos los casos, pero pues también su necesidad económica les invita a cerrar rápido proyectos de inversionistas y no necesariamente a decirte, oye, si eres un perfil o no eres un perfil. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque finalmente lo que estás invirtiendo o apostando es tu patrimonio como inversionista y el otro pues va por la comisión, en la gran mayoría de los casos, te digo no en todos, pero en la gran mayoría. Y suponiendo que sea un caso en el que te encuentres con alguien que ve por tu inversión y que en todo el proceso acabas convencido de que esa es la marca en la que tienes que invertir,
El tercer paso sería preguntar tanto las cosas positivas como las negativas. Ejemplo de positivas: ¿cuántas unidades has aperturado? ¿Cuántos franquiciatarios tienes que sean exitosos? ¿Puedo platicar con cada uno de ellos? ¿Me facilitas los datos o no? Y de igualmente del lado negativo es preguntar cuántas has clausurado, cuántas demandas tienes, por qué, en qué fallas, en qué tienes cosas por mejorar, para yo también estar pues predispuesto a yo ser sensible en ese tema y entender que estás mejorando tú también como franquiciante. No hay franquiciante perfecto, tampoco hay franquiciatario perfecto, pero sí hay que tener un proceso de comunicación previo a la firma del contrato que sea lo suficientemente cómodo para ambas partes antes de invertir un solo peso. Y te diría, son en esencia las cosas que yo te diría que hay que tener cubiertas. De acuerdo. Y cuando una persona no tiene el capital precisamente para invertir y busca un financiamiento para, al final de cuentas, invertir en algún modelo de negocio, ¿tú qué consideras que son los parámetros que debe de seguir? Mira, hay varios programas, de hecho hubo varios programas el sexenio pasado de financiamiento que era prácticamente a tasa cero, y que la conclusión a la que se llega como sector es que el financiamiento a tasa cero en ese caso no funcionó, porque no comprometía de ninguna manera al franquiciatario a pagar de regreso ese recurso, y tampoco comprometía al franquiciante a pagarlo, por lo menos de una forma explícita y de una forma que fuera rígida y que fuera estricta. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay alternativas igualmente con el INADEM a través de la banca comercial y con algunas SOFOMES en las que pues, puedes pedir un crédito que sea especializado para franquicias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchas veces cuando es una primera unidad en la que tienes tú que ser un operador, es decir, es una unidad en la que vas a invertir para autoemplearte, el crédito lo que hace es que quita la poca utilidad que te puede dejar, sobre todo en los primeros meses, y la tienes que pagar como parte del gasto financiero de ese crédito. Entonces, más allá de que sí se pueda pagar o no se pueda pagar, desmotiva mucho al franquiciatario porque no está viendo retorno de inversión. Está trabajando de alguna forma para quien le prestó ese dinero en las primeras etapas de la franquicia, número uno. Número dos, el retorno de inversión se alarga porque tú tienes una tasa de interés que te va a subir el costo financiero y el gasto evidentemente que tienes que hacer para cubrirlo. Entonces, suponiendo, hablando en un ejemplo totalmente sin fundamentar una marca en concreto, si tu retorno estaba planeado a 24 meses, probablemente con el crédito se te va a ir a 36. ¿Y qué pasa si tu contrato es a 60 meses? Pues resulta que tienes solamente del mes 36 al mes 60 para recuperarte. Tu brecha se acorta. Si te va bien y pagas el crédito es muy bueno, porque al final liquidas el crédito, quitas el gasto financiero y tienes una curva los últimos meses de retorno muy rápido. Pero ¿qué pasa con las franquicias que están en punto de equilibrio 8, 9, 10, 11 meses porque el mercado está lento, porque a lo mejor compran insumos en dólares? Yo qué sé, pueden ser tantas alternativas y variables que puedan hacer que el punto de equilibrio sea lente, y cada mes tienes que estar pagando los gastos de operación de la franquicia más tu crédito de tu capital, o de un capital mezclado entre mi ahorro que todavía me quedó y el flujo efectivo que da la franquicia. Entonces ahí es donde falta a veces mucha planeación por parte tanto del inversionista como del franquiciante, que está ávido de vender franquicias, de otorgarlas, y bueno, pues el inversionista quiere poner a trabajar su lana. A veces es mejor esperarte un año o 6 meses o 2 años en ponerla a trabajar en un modelo de franquicia y hacer bien un análisis. Vale mucho la pena que simplemente porque era la oportunidad del momento metí todo ahí. Claro. Entonces yo creo que dentro del tema de quien no tiene la lana y busca invertir, son los puntos fundamentales: ver cuánto voy a estar pagando, qué tanto se me va a alentar el retorno de inversión versus la duración del contrato, y qué tanto tengo la capacidad de estar pagando un gasto financiero si no llega a punto de equilibrio mi franquicia. Bajo el modelo de negocio de franquicias, como bien comentabas hace rato, puede ser que no todas las franquicias puedan soportar un financiamiento para el franquiciatario. ¿Cuáles, en tu opinión, serían unas franquicias que sí lo pueden hacer? Mira, para no entrar en marcas, porque me parecería que además dentro de las mismas marcas hay unidades que pueden soportar un financiamiento y unidades que no. Mucho depende de la ubicación y del operador. Yo creo que son las franquicias que no están concebidas para ser de autoempleo, que es también un poquito lo que hablábamos hace rato. Es decir, si yo invierto y tengo que estar en la operación del negocio, difícilmente un financiamiento en esta franquicia va a resultar lo suficientemente rentable para yo poder estar operando, ganando un sueldo, pagando el crédito, ¿no? Entonces, creo yo que son las franquicias que están fabricadas desde un inicio para poder operar como un inversionista que no opera, sino que tienes un gerente, que tienes un subgerente, la gente suficiente y la capacidad de instalada suficiente para poder operar sin que tengas que estar tú en el negocio. En la experiencia que hemos visto igual con estos análisis que hemos realizado a lo largo de estos años, son las que soportan los créditos. Por un lado, igual cuando estás hablando de una sola unidad, y cuando estás hablando de más unidades, se vuelve un poco más fácil porque pulverizas el gasto del crédito.
Son marcas igualmente con más antigüedad en el mercado, con más posicionamiento, que ya son mucho más maduras en cuanto abren las puertas, empiezan a tener flujo de clientes y flujo efectivo, versus las que son marcas de menos de 3 años en el mercado o de menos de 2 años en el mercado, que difícilmente van a tener esta misma característica de aperturar y tener ya identificación de marca y clientela que va. Ok, y ahora abordando el otro lado del mueble de franquicias, ¿existen créditos para franquiciantes? Sí, claro. De hecho, no están muy comercializados en el mercado porque se tiene la falsa creencia de que el franquiciante tiene ya muchas unidades funcionando. Y la realidad es que cuando analizas los directorios o las páginas oficiales de las mismas franquicias o de la asociación o de quien sea, te das cuenta que a veces tienen 100 unidades o 50 unidades operando en el mercado, pero que tienen 5 corporativas y 45 franquiciadas. ¿Qué significa esto? Que son franquicias que viven exclusivamente de la regalía que pagan los franquiciatarios y seguramente tendrán alguna utilidad en los productos que desplacen, que ellos mismos fabriquen o maquilen. Pero no viven prácticamente de las unidades corporativas, y tú ves marcas internacionales que tienen operación incluso en varios países y operan cada vez con menos cantidad de franquiciatarios, es decir, van disminuyendo la cantidad de franquiciatarios, pero cada vez tienen a lo mejor por país 1 o 2 franquiciatarios, pero que tienen 500 unidades entre los dos. En lugar de tener 500 unidades con 500 franquiciatarios, que administrativamente se vuelve un caos prácticamente inadministrable. Y por otro lado, conviene mucho que diluyan el riesgo de tener muchas franquicias operando. ¿De qué manera? Abriendo unidades corporativas, abriendo unidades propias. Esto lo pueden hacer de 2 maneras, o con recursos propios, que a veces es muy difícil, o con crédito. ¿Qué pasa? Pues que si a lo mejor un franquiciante tiene 5 unidades, puede pedir un crédito para la sexta y puede dejar en garantía la operación que está teniendo tanto de su empresa que se dedica a administrar las franquicias como de su empresa que se dedica a operar las franquicias, que son 2 cosas muy diferentes. Una opera las unidades propias, las corporativas, y otra opera y administra al negocio de las franquicias. Son cosas que deben de estar perfectamente bien separadas para poder crecer uno y crecer el otro. De acuerdo. ¿Y qué ventajas consideras que tiene una franquicia que tiene muchas unidades versus una franquicia relativamente nueva? Yo te diría el riesgo, esencialmente el riesgo de recibir o de otorgar un crédito, depende del punto de vista con quien lo veas, ya sea del banco o de la institución financiera que le va a prestar a alguien, o de yo que me acerco y tengo nada más una unidad a pedir un crédito. El riesgo es mucho mayor cuando es una sola unidad, y más si es nueva, más si está empezando desde cero, porque no tienes ningún histórico para decir, oye, pues se va a comportar bien o se va a comportar mal. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en financiamiento han ido a este sector, al que tiene una sola unidad. Por eso han fracasado, creo yo. O si no han fracasado, han tenido poco nivel de éxito versus lo que se esperaba. Las franquicias multiunidades o multimarca, un operador de franquicias que tiene 5 o 6 unidades o que tiene 5 o 6 marcas distintas de franquicias, diluye el riesgo también, como lo platicamos hace ratito, porque pues, probablemente a lo mejor pide crédito para abrir una nueva, incluso esa nueva a lo mejor fracasa y tiene que cerrar, pero tiene 5 que lo soportan en sus flujos, 5 que sí son rentables, o 4 que son rentables y una que va camino a la rentabilidad. Entonces es mucho más atractivo, e incluso las características del crédito, sobre todo en cuanto a tasa de interés, muy probablemente van a ser más bajas para quien tiene muchas unidades que para quien tiene 1 o 2 unidades, por el nivel de riesgo que esto conlleva. Entonces yo te diría, deberíamos enfocar los esfuerzos como sector a conseguir y a profesionalizar y también a promover el que haya más franquiciatarios que tengan más unidades, un solo franquiciatario o un solo grupo de franquiciatarios. De acuerdo, y de la mano con este tema que estamos platicando, ¿cómo ves tú los fondos de capital privado en el sector de franquicias? Los veo todavía alejados, creo que no han entendido mucho el negocio de franquicias en México. Hay mucho capital ya en México, tanto capital privado como capital emprendedor. De hecho, el dato para el cierre de 2015 es que había 180 fondos de capital en México, de capital mexicano o mixto con mexicano y extranjero. El único que está metido en el tema de franquicias es una empresa que se llama Taco Holding, que es parte de Nexus Capital, que es uno de los fondos más grandes de México, y es el único que ha entendido el modelo. Taco Holding tiene Krispy Kreme, acaba de comprar el Farolito y al Tizoncito, no sé, Taco Inn, perdón. Compró varias marcas de franquicias que tenían unidades franquiciadas y unidades corporativas, y las está integrando en una economía de escala muy interesante, que la intención es crecerlo para después sacarlo a la bolsa de valores. Alsea es un operador que no es un fondo de capital privado. Alsea ya es una empresa que cotiza en bolsa, pero sería ideal que México tuviera más empresas como estas dos, que congreguen varias marcas de franquicias, que las profesionalicen, que no solo sean en el sector de alimentos y bebidas, hay muchos otros sectores que son muy rentables también, y que los fondos de capital le apuesten a una marca que ya está posicionada, simplemente irla profesionalizando, y con el capital que inviertan abrir también más unidades sin necesidad de un crédito.
abrir más unidades propias, ellos ya como dueños o como accionistas en una parte importante de este negocio. Entonces creo que están alejados, creo que ya hay casos de éxito de los que podemos hablar, pero tanto sector de capital privado como sector franquicias todavía no han encontrado esta mancuerna que podrían hacer tan interesante y que creo yo que es muy necesaria para que ambos puedan seguir creciendo también. De acuerdo, y considerando como un punto a lo mejor de debilidad del sector, ¿qué otras áreas de oportunidad encuentras tú en el sector franquicias? Yo creo que una de las áreas de oportunidad y que estamos trabajando mucho en eso es el tema de capacitación. Yo soy un creyente de que profesionalizas a los sectores a través de formar y de educar y de capacitar a su recurso humano. Entonces, lo que nos hemos enfrentado estos años es que encuentras muchos franquiciantes exitosos que eran muy buenos, por ejemplo, a lo mejor eran taqueros, por ejemplo, y eran muy buenos taqueros, muy buenos haciendo las recetas de los tacos, pero no son tan buenos empresarios. Creo que no son tan buenos empresarios porque no se han capacitado, no porque no tengan la capacidad. Ojo, es muy diferente. Y creo que eso le ha faltado al sector. Lo estamos trabajando, hay muchas ofertas ya educativas que profesionalizan al sector en diferentes áreas, vienen otras más evidentemente, y creo que el impulsar esto, incluso yo te diría como iniciativas de gobierno, no estaría mal visto, como se ha hecho con el crédito. Hagámoslo con la educación, no solo para el sector franquicias, hay muchos sectores que lo necesitan, y en el caso de nosotros es tanto capacitar y formar al franquiciante como capacitar y formar al inversionista, que es finalmente quien apuesta el patrimonio. Entonces creo que ese es el área de oportunidad. Vamos en buen camino, pero hace falta todavía que se sumen más esfuerzos y más talento para seguir transmitiendo tanto las experiencias positivas como las experiencias negativas que les han hecho aprender. Eso hace mucha falta todavía en el sector. De acuerdo. Pues, mi estimado Ernesto, te agradezco mucho por habernos acompañado y compartirnos un poco de tu experiencia. Al contrario. Esperemos tenerte pronto por acá otra vez. Al contrario, encantado, gracias a ustedes y gracias a ti, José Luis, y encantado de estar por acá.